Esta es la predicación del domingo 3 de abril de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiano Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana leemos el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 30, que dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la mujer de Cleofás, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, plenamente consciente de que todo había llegado a su fin, para que se cumpliese la escritura, Jesús exclamó: «Tengo sed». Empaparon una esponja en vinagre, la colocaron en la punta de una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». Inclinó entonces la cabeza y expiró. Acabamos de leer un breve fragmento de este capítulo 19. Este capítulo 19 que venimos estudiando y predicando en este tiempo de Cuaresma, que termina en esta mañana. Pues ya la semana que viene entramos en el domingo de Ramos. Y todo este tiempo ha sido, y espero que haya sido, un tiempo de preparación para, de meditación de lo que significa la cruz de Jesús y preparación para este tiempo de Semana Santa en el que ya pronto vamos a entrar. Esta narración sobre la muerte de Jesús en la cruz se nos presenta el momento de la muerte de Jesús de una manera muy sobria, con una descripción aquí del Evangelio de Juan, apenas una frase y un gesto. Solo eso, no hay muchos detalles, no. El Evangelio, los evangelistas no se centran en una descripción muy detallada de lo que está experimentando Jesús en ese momento, o de la escena, del cuadro, de demasiados detalles. Son parcos, pero en aquello que nos transmiten son certeros en el significado, la densidad de significado que representa eso que está ocurriendo. Versículo 30 se nos dice que Jesús tomó el vinagre, dijo: «Consumado es». En griego, una única palabra. He inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijimos la semana pasada que hoy vamos a tratar cómo la muerte de Jesús en la cruz tiene que ver con la victoria de Dios sobre la propia muerte. Y es cierto que lo haremos sobre todo en las próximas semanas, porque de alguna forma la victoria sobre la muerte, la cruz y la resurrección son dos caras de una misma moneda. La muerte es la cruz, permitidme el juego de palabras, y la cara es la resurrección, pero van unidas. Entonces vamos a verlo esto en las próximas semanas. Así que vamos a esperar un poco más para tratar ese tema. Pero nos centramos en esta mañana en ese significado, seguimos reflexionando sobre el significado de la cruz. Tenemos una de las palabras, que en realidad en español es una frase, una expresión, que es «tengo sed», en el versículo 28. Pero en el griego tenemos una única palabra. Igual que la otra palabra que vamos a ver que es «consumado es», que en realidad en griego también es una única palabra, pero en castellano tenemos dos palabras. Por eso estas expresiones, palabras,
que Jesús pronuncia en este tiempo, en este momento de la cruz, a veces tradicionalmente se ha venido a llamar las 7 palabras, ¿no? En griego son palabras individuales, en su castellano tenemos expresiones. Parecería entonces que el evangelista Juan está diciendo que Jesús dice tengo sed, y que parecería, bueno, pues algo trivial, ¿no? Puramente descriptiva del hecho fisiológico de alguien que está muriéndose, ¿no? Y que experimenta una serie de sensaciones. No, la Biblia nunca se escribe desde un punto de vista psicológico, psicologizante o emocional, porque no son sus claves culturales, básicamente. Sino que está escrito de otras claves que son las que debemos entender, o las que debemos comprenderlas. Y en este versículo 28 se nos dice ese propósito, la intencionalidad por la que se dice o se escribe estas palabras, que es para que la escritura se cumpliera. O sea, el decir o el recoger esas palabras de tengo sed, en ello se está viendo un cumplimiento de la escritura. No son palabras gratuitas, como digo, pudiendo ser otras, ni son palabras puramente descriptivas de un hecho fisiológico, de un hecho o de una realidad emocional o psicológica, sino que son palabras que dan cumplimiento a lo dicho por las escrituras. Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué cumplimiento se está refiriendo las palabras tengo sed? Bueno, pues estas palabras o esta palabra son una alusión al Salmo 22, que en gran medida ya lo vimos la semana pasada. Permíteme revisitar de nuevo este salmo. En los versículos 14 y 15 del Salmo 22 encontramos las siguientes palabras. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sí se está expresando el salmista? Sí, dando cuenta de una situación de sufrimiento, están acosando, agrediendo, hasta encontrarse al punto de estar en el borde de la muerte, a las puertas de la muerte. En esa situación dice, mi lengua se secó a mi paladar, o dicho de otra forma, tengo sed. Ya dijimos la semana pasada que no debemos comprender el cumplimiento de este versículo solo en la literalidad de estas pocas palabras del versículo, sino que siempre cuando en el Nuevo Testamento se nos está citando el Antiguo Testamento, siempre se nos está llevando a pensar más allá, eso como una señal, como una nota a pie de página. Oye, fíjate en esto, pero no solamente para quedarnos en esas pocas palabras, sino para entender en el conjunto del que esas palabras están recibiendo su significado. Y como ya dijimos la semana pasada, el significado completo del que tiene el Salmo nos lleva a la victoria de Dios sobre los poderes del mundo, y como al final todas las naciones tienen su adoración a Dios. Por eso también que debemos ver estas palabras de Jesús, tengo sed, dentro del mundo de significado que la narrativa del Evangelio de Juan nos ha ido desplegando. Y vamos a ver cómo esa palabra, tengo sed, tiene que ver con todo lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, vamos a hacer referencia, pero también lo que han sido algunas de las explicaciones en Isaías que tuvimos, en Isaías, en Ezequiel, que tuvimos a lo largo de esta temporada. Con lo cual, veamos un poco también lo que he dicho, he intentado explicar en otras ocasiones, cómo toda nuestra lectura narrativa tiene un propósito, tiene un sentido, y el significado que vamos viendo, que se va desplegando ante nosotros, es como todos los elementos de esta gran narrativa están conectados. Pues bien, resulta chocante y paradójico si tenemos en nuestra cabeza todo lo que hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, que Jesús diga que tiene sed, porque Jesús
Se nos ha presentado en toda la primera parte, en torno, como ya sabemos, a una serie de signos, cuyo propósito principal era mostrarnos que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios, la presencia de Dios en el mundo, la palabra encarnada, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Y si hacemos un poco de memoria, en aquel capítulo 2, cuando vimos el capítulo 2, Jesús, que convirtió el agua en vino, por cierto, el mejor vino que se había servido en aquella boda en Caná en Galilea, ahora, para calmar su sed, se le da vinagre. Dice el versículo 29, había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca para que pudiera beber algo, calmar esa sed. Pero en realidad, dice que es una vasija llena de vinagre, pero realmente no era solo vinagre, sino que en aquel momento, en aquel contexto sociocultural, en el Imperio Romano había una bebida que era muy popular, que era la bebida que bebían las legiones romanas, los soldados, ¿no?, de a pie, ¿no? Y las clases más bajas, que no tenían dinero para poder costearse pues, el vino. Había una bebida que era la que mezclaba vinagre, agua y algunas especias. Y era una bebida muy refrescante, aunque tenía un tono un tanto ácido. Así que, si tenemos todos estos elementos, lo tenemos en nuestra cabeza, y recordamos como aquel que había convertido el agua en el mejor vino, aquel Jesús que había convertido el agua en el mejor vino, ahora se le da el vino de los pobres, ¿no? Podríamos decir el vino de las clases populares, ¿no?, para calmar su sed, como dos contrapesos, ¿no? Jesús, ese rey que es Jesús, que es capaz de convertir el agua en vino y producir el mejor vino de la fiesta, a estar calmando ahora su sed con el vino más, que no era ni tan siquiera vino, era la bebida del pueblo, ¿no?, la bebida de las clases bajas. Una vez más se nos está diciendo que el rey es Jesús, ¿no?, que encontramos no entre las élites, sino entre la gente más humilde. Pero en aquel capítulo 4 también se nos presentó a aquel Jesús en el encuentro con la mujer samaritana, el que en ese encuentro se da a entender que Jesús se comunica, se transmite que Jesús es el agua de vida. Y en ese capítulo 4, versículo 14 le dice Jesús a la samaritana: aquel que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Bien, aquel que está prometiendo por medio de estas palabras tan bellas esto: aquel que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora mismo, este mismo Jesús es el que está experimentando sed. ¿Cómo es posible esto? Este Jesús, agua de vida, promete que quien beba de él mismo no va a tener sed jamás, y ahora él mismo está experimentando sed. ¿Cómo es esto posible? En realidad es que esta promesa de vida es un fracaso. Prometió Jesús algo que no podía dar por sí mismo. Incluso el lector u oyente del Evangelio, y todos los que me habéis acompañado en este camino que ya está pronto a terminar, pues puedes recordar como en el capítulo 7 se nos presentó durante la fiesta de los tabernáculos, y que en el último día de esa fiesta había un acto central en el que el sacerdote vertía agua alrededor del altar. Y en esa fiesta, haciendo ese rito, Jesús dice también: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
versículos 37 y 38 de este capítulo 7, ¿no? Jesús dice esto que está ocurriendo aquí en la fiesta de los tabernáculos, en el altar del templo, pues ahora ocurre en mí. Yo estoy sustituyendo esto. Y por lo tanto, el que tiene sed que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, dice, como dice la escritura, ¿no? Veíamos también esa escritura que remitía tanto a Ezequiel, el profeta Ezequiel, que nos escribía en el capítulo 47, versículos 8 al 12, aquel río de agua viva que salía del templo, inundando de nuevo sequedales y riberas de ríos, que devuelven la vida por allí por donde pasa. Y decíamos, este río de agua viva que sale ahora del templo, ese templo que ahora es Jesús, y ese río de agua viva que es el Espíritu Santo que va a dejar cuando Él parta. Pues pareciera entonces que ese río de agua viva saliendo del templo, que ahora es sustituido por Jesús, pareciera que ahora se hubiera desecado de pronto. Vemos como todo está, la narrativa está entretejida de una forma muy, muy sutil, extraordinariamente bella, casi por un artista que es el evangelista. Y también vimos como esa alusión a la escritura del capítulo 7, veíamos y nos acordábamos que leíamos también el capítulo 55, que es un momento que me predicamos sobre él, y que comenzaba así: venid todos los sedientos, venid a las aguas, el profeta Isaías, ¿no? Pues Jesús está aludiendo también a esta parte del profeta Isaías, y a todo lo que como siempre decimos, no solamente a un pequeño versículo, a una pequeña parte del versículo, sino a todo lo que el contexto y ese capítulo está representando, como termina ese capítulo con una referencia a la palabra de Dios, la palabra que sale de mi boca, dice Dios, la palabra de Dios, como si fuera lluvia que va, o nieve que empapa la tierra, que cae en la tierra, que cae en la tierra, que preña de vida a la tierra, que la hace germinar y dando de comer, ¿no? La semilla al que siembra y pan al que come, ¿no? Dice la versión Reina Valera. Los versículos 10 y 11 de ese capítulo 55, o sea, esas palabras de venid, todos los sedientos, venid a las aguas, pues esa invitación de Jesús, venid a beber del agua de vida, está conectado con su condición de palabra, la palabra de Dios, que es enviada por Dios para transformar y renovar la tierra en una nueva creación. Eso es lo que nos está hablando Isaías. Y cuando Jesús está refiriéndose a estas palabras, tenemos que tener en cuenta todo este significado. Por lo tanto, Jesús, apropiándose de esa palabra, venid todos los sedientos, venid a las aguas, lo puede hacer porque Él es el agua de vida, como ya vimos, y porque Él es la palabra de Dios, como se nos ha venido anunciando desde el principio del Evangelio, para transformar el mundo en nuevos cielos y nueva tierra. Y después de que la narrativa del Evangelio haya creado en nosotros, lectores y oyentes, tan altas expectativas, ahora se nos dice de este mismo Jesús, que este mismo Jesús, del que se ha dicho estas cosas, que Él mismo ha pronunciado todas estas cosas, al que se han referido todas estas promesas, ahora se nos dice, ese Jesús que está muriendo en la vergüenza de la cruz, dice, tengo sed. Claro, si tenemos todo esto en nuestra cabeza, si comprendemos esto, claro, esta palabra tiene una dimensión y una profundidad de sentido muy importante, ¿no? Que pudiera pasarnos desapercibido en una lectura descuidada, pero teniendo en cuenta todas esas claves. Claro. Tengo sed. Y es que muchos podrán pensar que todo esto no es más que una historia idealizada con bellas palabras, grandes promesas, pero que en definitiva esta narración termina
como en realidad terminan siempre los grandes sueños humanos. Es en la decepción y en la muerte. Parece que Jesús no es más que otro juguete roto de la historia humana. Y parece que este va a ser el final de Jesús y es el final de Jesús también. Sin embargo, recordando las palabras de Isaías en ese versículo 11, no debemos olvidar lo que se dice de la palabra de Dios. Que, dice Dios mismo, no volverá a mí sin cumplir su cometido. No volverá a mí vacía sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz en lo que la he mandado, en cumplir la misión para la que ha sido enviada. Cuando Dios envía su palabra, su Hijo, como palabra encarnada, no es en balde, sino que es eficaz en cumplir su cometido y en cumplir la misión para la que ha sido enviada. Esa palabra que es Jesús, palabra de Dios encarnada, el nuevo templo, la presencia de Dios en el mundo, es quien va a hacer posible esa promesa de vida y plenitud que le encarna. Así que no es extraño que la última palabra de Jesús en la cruz sea consumado es, una única palabra en griego, o también puede traducirse por todo está cumplido. La palabra encarnada de Dios no vuelve a él vacía, sino que es eficaz en su cometido, cumpliendo con su misión. Pero para ello, el agua de vida, la palabra encarnada, debe venir a la cruz. Fijaos el sentido. La palabra, el agua de vida tiene que venir a la cruz a experimentar sed. Igual que la palabra de vida tiene que venir a la cruz a experimentar la muerte. El agua de vida que viene a la cruz a experimentar la sed, aquella sed de la mujer samaritana, aquella sed de todos los que acudieron aquel día a la fiesta de los tabernáculos y escucharon las palabras de Jesús, aquella sed de los desterrados en Babilonia, a los que Isaías le dirigía sus promesas, esperando volver a Jerusalén. Mateo y Marcos sustituyen el tengo sed por el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que también recoge las palabras del Salmo 22, su versículo 1. Y Lucas hace lo propio, no refiriéndose al Salmo 22, sino al Salmo 31, y describiéndonos cómo las tinieblas se apoderan del mundo en el momento de la cruz. Y recoge las palabras de Jesús haciendo referencia al Salmo 31, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cruz es sed y abandono en un mundo lleno de tinieblas. Pero por haber llegado hasta aquí, por haberse encontrado con la sed y el abandono del mundo, por eso mismo es también la victoria mediante la muerte representativa y sustitutoria de Jesús. De esta manera comprendemos cómo la palabra no vuelve al Padre vacía, sin antes cumplir con su cometido. ¿Cuál es? Hacer el mal, el pecado y la muerte para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. La vida eterna, que es la vida de la nueva creación bajo el reinado de Dios. Al igual que el éxodo no fue solo un éxodo geográfico, histórico, sino que lo fue en ese sentido,
Pero no solamente fue eso, sino que fue un auténtico éxodo de Dios, porque el pueblo de Israel había puesto su confianza en aquello que no era Dios. La sed que Jesús está experimentando no es solo sed física, que también, sino es la sed de nuestras vidas por esa agua de vida que verdaderamente nos colme y nos dé satisfacción eterna. Como dijera Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma no estará en calma hasta que no esté plenamente en ti. El mundo experimenta sed y abandono. Sed porque la presencia de Dios se percibe ausente, al igual que le ocurrió al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Pero Dios se hizo presente en la persona de su Hijo. Dios se hace presente en la persona de su Hijo, no ya en el espacio físico del templo, sino en la encarnación de Jesús de Nazaret. El rechazo de Jesús es perpetuar el abandono y el exilio de Dios, creado con nuestro rechazo, con ese rechazo de Jesús. A todos los que hoy experimenten sed y sensación de abandono de Dios, incluso aunque no sea expresado de esa manera, sino desde alguna perspectiva secular, depresión, angustia, falta de sentido, tristeza, dolor, falta de propósito, incapacidad para afrontar lo cotidiano, temor, incertidumbre, miedo a la muerte, a la vejez o a la enfermedad. O incluso aquellos que se sientan plenos y capaces en sí mismos deben recordar que los reveses de la vida pueden no tardar en llegar. A todos, Jesús, la palabra encarnada de Dios, que ha bajado a las profundidades de la cruz y que allí ha experimentado tu sed y tu abandono y que las ha hecho suyas y que en las profundidades de la cruz las ha vencido, intercambia tu sed y tu abandono por su promesa de vida. Toma tu sed, toma tu abandono y te intercambia, te entrega a cambio una promesa de vida, que Él es Él mismo. Como dice las palabras del Evangelio, por boca de Jesús, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su río, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua de vida y la palabra de vida, que no está vacía, sino que es eficaz y que por ello cumple lo que promete. Vayamos todos los sedientos hoy con la fe que confía a Jesús, la palabra encarnada de Dios que da vida al mundo y que, como también nos ha enseñado el Evangelio, ha llevado de esta manera su amor por todo el mundo hasta el fin. Amén.